Mi nombre es Aileen Utín, soy gerente de producción y operaciones de Scalter SRL. Scalter SRL es una empresa pyme familiar que nos dedicamos a la producción de telas no tejidas. Telas que, para los que no lo saben, hoy por hoy se utilizan en la producción de barbijos o de descartables de cirugía o bolsas ecológicas. Esta fábrica nació como una tejeduría y en los años 80 se adquirió la primera línea de no tejido. A partir de allí, la fábrica sufrió una serie de transformaciones que hizo que pasáramos de 20 empleados a un poco más de 100 y de producir alrededor de 20 toneladas mensuales a producir un poco más de 700. Esta transformación nos obligó a profesionalizarnos y a adaptar nuestra mentalidad a las nuevas necesidades de la compañía. Por este motivo, yo el año pasado, en septiembre, realicé un viaje a Japón para hacer un curso de PQM, Quality Management, Program of Quality Management. Este curso fue dictado en el Kensho Center de Tokio y en él participamos 24 personas de 10 países distintos. En el curso se dictaron conceptos teóricos y también se realizaron visitas prácticas a empresas de renombre como por ejemplo Toyota o Komatsu. De este curso aprendí varias cosas. En primer lugar, aprender de la cultura japonesa en cuanto a la organización y la responsabilidad que existen en cada cosa que hacen. En segundo lugar, el compartir experiencia con gente de otras nacionalidades como Indonesia o como Tailandia o como Egipto o como Sudán, gente que puede tener circunstancias bastante similares a la nuestra, y cómo es el manejo en las empresas en cada una de esos países. En tercer lugar, el visitar empresas como Toyota o como Komatsu, el ver cómo se manejan, en ver la organización de la empresa, las políticas que implementan, las motivaciones de los empleados, cómo es el orden y limpieza dentro de cada una de esas plantas, es sumamente enriquecedora. Y en cuarto lugar, por supuesto, los conceptos teóricos dictados en el curso. Estos conceptos fueron dictados por profesores que son eminencias en la calidad, y de ellos puedo destacar, por ejemplo, el enfoque de procesos, es decir, el dividir la empresa en distintos sistemas y subsistemas, y cada uno con sus entradas y con sus salidas, y cada uno con sus objetivos y con sus metas. Otro de los conceptos que aprendí fue, por ejemplo, la utilización del ciclo PDCA como una herramienta para la mejora continua. Otro de los conceptos es siempre buscar la causa raíz del problema para la eliminación definitiva. Otra cosa que es muy importante y que nosotros implementamos casi instantáneamente al volver es la toma de decisiones basadas en evidencia cuantitativa, en buscar distintos enfoques, en realizar gráficos y tomar datos para poder analizar claramente qué es lo que está pasando, y en base a eso tomar una decisión mucho más acertada, con una probabilidad mucho más grande de que sea acertada que solamente basándonos en nuestra intuición. Otra de las cosas que para mí fue muy importante es la aplicación del Daily Management. El Daily Management como concepto de la revisión diaria de objetivos, de metas, de desviaciones, de acciones frente a cada uno de estos procesos. Y al analizar en forma diaria estos objetivos y los resultados de estos objetivos, nos permite a nosotros una corrección mucho más rápida
del curso y una corrección mucho más rápida de los errores o de las cosas que puedan surgir. Nosotros, a partir de esta aplicación y de septiembre del año pasado, octubre del año pasado para acá, hemos notado unas diferencias muy importantes en el rendimiento de la empresa y en el rendimiento del área productiva en particular. Nuestra producción aumentó un 15% y hemos reducido el scrap casi un 30%, aplicando distintos conceptos aprendidos de la metodología japonesa. Otra de las cosas que es importante destacar es la importancia de la implementación de 5 S, del orden y la limpieza en cada uno de los sectores para mantener una organización más eficaz y más eficiente. Por último, una cosa que es muy importante es que este tipo de procesos se realice en forma conjunta a lo largo y a lo ancho de toda la empresa. Cada una de las personas de la empresa tiene que estar comprometida con el cambio y este proceso va a tener éxito siempre y cuando cada uno de nosotros pueda entender la importancia de nuestro papel en este proceso de cambio y que cada uno formamos parte de la misma cadena. En esas circunstancias se va a poder dar una transformación completa de la metodología de la empresa y va a llevar a un crecimiento y a un desarrollo mucho más exitoso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Buenos días a todos, buenos días a todas. Ante todo quiero comentarles que Scalter es una empresa familiar. La fundó mi papá en el año 1950. Con 2 telares nos dedicábamos a telas tejidas. A lo largo del tiempo, ya en el año 70 y algo, me tocó tomar la dirección de la empresa y hasta los años 79 fuimos solamente fábrica de tejido. En el año 79 decidimos ir a Alemania a estudiar el tema de las telas no tejidas. A partir de ahí, en el año 80 se instala la primera línea de Chemical Bond, que es una de las especialidades de la tela no tejida. A partir de ahí fuimos construyendo toda una especialidad integrando primero termobonding y a posteriori span bonding. Pero las distintas circunstancias de la Argentina se hizo muy difícil el crecimiento justamente de la industria textil. Como todos ustedes bien lo saben, muchísimas fábricas, de hecho, en una de esas crisis, el 80% de las industrias, el 70% de las industrias terminó en una situación realmente complicada. A partir de ahí nos dimos cuenta que era absolutamente necesario que la empresa tuviese su propia idea de management, su propia filosofía y su propio eje de conducción. De hecho, nos dimos cuenta que no se defiende la empresa solo fabricando buenos productos, solo fabricándolos a buen precio, sino que se defiende la empresa teniendo políticas, tanto políticas de Estado como políticas internas. Y para eso nos sirvió justamente la posibilidad que nos dio Japón de poder ir a visitar la OTS y poder hacer un curso que en aquel momento tuvo que ver específicamente con Argentina, el APQM1, donde
no solamente me tocó presidirlo, sino tener el honor de aprender, discutir y manejar un grupo muy importante de empresarios argentinos que pudimos tener la suerte de cambiar un poco nuestra cabeza. A tal punto nos cambió nuestra cabeza que encontré personalmente lo que es un poco la filosofía de la empresa. Filosofía es un poco la búsqueda de la verdad, de lo que nosotros estábamos haciendo y para qué lo hacíamos. De hecho, la primera pregunta que el profesor del Kensho Center me hizo fue: ¿para qué tengo una empresa? Y esto es un poco entrar en la filosofía, porque la filosofía lo primero que hace es preguntarnos, profundizarnos, buscar la realidad de las cosas, y para eso esta pregunta era esencial. Cuando así en grupo o personalmente le dije, bueno, nosotros tenemos la empresa para ganar dinero, el profesor me dijo, no, muy equivocado. La empresa está para hacer las cosas bien. El ganar dinero es una consecuencia de, no es el objetivo fundamental. Si vos haces las cosas bien, vas a terminar ganando dinero. Si vos haces las cosas regular, podés llegar a perder dinero, a perder la empresa y, lo que es fundamental, perder el cliente. Tenemos que tener en cuenta que el cliente es el capital más importante que en realidad tiene la empresa. La empresa puede contar con gran tecnología, puede contar con grandes medios, inclusive con gran capital, pero si no tiene clientes y no tiene quien compre su mercadería y por lo tanto quien pague los salarios, quien pague los impuestos, quien pague todos los gastos que se producen en la empresa, esto se convierte en algo prácticamente imposible de llevar adelante. Por eso aprendimos allá en Japón la importancia de hacer las cosas bien. La siguiente pregunta, lógicamente, en esto, como les decía, de profundizar en la filosofía de la empresa, fue, bueno, ¿cómo se hace para hacer las cosas bien? Y entonces el profesor, con mucha cordialidad, con mucha amabilidad, me dijo, justamente para eso están acá. Justamente para eso están haciendo un curso que le va a dar las herramientas necesarias para hacer las cosas bien. Entonces, iniciamos un curso fundamentalmente basado en las 7 herramientas básicas del management japonés. El curso de TQC fue realmente muy importante y muy necesario, pero también aprendimos algo que me parece también que tiene que ver con el cambio de mentalidad y el cambio de filosofía. Y a partir de una frase básica que también nos explicaron y también nos enseñaron, que dice, nadie sabe más de su trabajo que aquel que lo realiza. Eso quiere decir que más allá de mi condición de dueño, de mi condición de hasta aquel momento de sábelo todo, de yo soy el dueño y hago las cosas como a mí me parece y cuando a mí me parece, porque en definitiva lo que se está jugando es mi plata, aprendí claramente y lo vi claramente este concepto de que si yo quiero cambiar algo
tanto en una máquina, tanto en la portería o tanto en la conducción de un camión, lo primero que tengo que hacer es llamar a la persona que está haciendo esa tarea y preguntarle y juntos analizar el cómo, el cuándo, el qué, el dónde. En definitiva, hacernos las 6 preguntas básicas que hacen a la profundización de la problemática y a la profundización de encontrar la solución de un problema determinado. Pero aprendí que realmente nadie sabe más de un problema que aquel que lo realiza. Realmente, cuando un obrero me mostró que el detalle de esa máquina para que mejor funcione no es el darle más velocidad, sino el de, mirá, vos tocas acá o haces aquello o haces lo otro y vas a ver que el rendimiento, al cabo de las 8 horas vas a tener mejor rendimiento que dándole más velocidad. Todo eso lo fuimos logrando y fuimos encontrando formas fáciles y prácticas de pensar distinto y pensar en el otro. Entendimos que una empresa es una comunidad organizada. Entendimos que la empresa la hacemos entre todos y cada uno desde su puesto va cumpliendo su rol cada vez mejor en la medida que así se lo propone. Aprendimos que a mí me toca jugar de gerente general, si quieren llamarle por un título, pero a cada uno le toca jugar en su puesto y cada uno trata y tiene que tratar de jugar de la mejor manera y lo mejor posible. Aprendimos todo eso y para eso nos fue muy útil, además, insisto, de todo el curso en su conjunto, una herramienta que hoy la seguimos usando prácticamente a diario, como es el círculo de PDCA. Planificar no es cualquier cosa. De hecho, insisto, otra pregunta que nos hacían los profesores es: ¿cuánto tiempo usted le dedica a la planificación y cuánto tiempo le dedica a la acción? Y como, qué sé yo, nosotros somos piola de la Argentina, le dije, no, yo le dedico por lo menos un 20% de mi tiempo a la planificación y el 80% es acción. Y el profe me contestó muy directa y duramente, muy mal. En Japón es como mínimo el 50 y el 50. Por eso que la planificación es fundamental y cambiar la mentalidad, que no todo es acción, que no todo es el hacer, sino que para hacer primero hay que armar, después hay que chequear, después ver cuáles son los errores que cometimos para llegar a la meta. En definitiva, todo aquello que nos enseña el PDCA. Pero también tuvimos otra herramienta fundamental que la apliqué desde el arranque, desde el mismo 1987 fui a Japón. Desde aquella época, apenas volví, empezamos a aplicar el diagrama de Pareto. Y fue muy cómico entre comillas, porque nuestros obreros llegaron a llamarle el tío Pareto. Esa era la confianza que ya habían logrado con la utilización del gráfico y viendo que el gráfico les traía grandes beneficios, inclusive en su propio trabajo y en sus propias decisiones. Entonces ya ni siquiera lo llamaban Pareto, lo terminaron llamando el tío. Che, ¿cómo va el tío?, te decían.
Tal es así que, por ejemplo, y para terminar, quiero comentarles que teníamos un problema muy serio en la parada de máquinas. ¿Cuál era el motivo principal de las paradas de máquinas? Y todos decían, el principal problema es que no tenemos a tiempo la urdimbre necesaria. Y todos trabajábamos en que el problema fundamental era la urdimbre y que la urdimbre no estaba, y entonces apretábamos a la sección que nos tenía que entregar la urdimbre para que la entregue en tiempo y forma. Empezamos a hacer Pareto y, casualidad, y esto me parece que es sumamente importante para que todos conozcan cuáles son y cómo se pueden utilizar estas herramientas, resultó que el problema fundamental, el primer problema, aquel problema que la mayor cantidad de horas nos hacían perder, era la falta de los motores eléctricos y la falta de los repuestos necesarios para arreglarlos y para cambiarlos, y la cantidad de horas que se perdían en el cambio de estos motores. Esto es un ejemplo de todo lo que se puede hacer a partir de las cosas básicas que nos enseñaron los japoneses. Nos enseñaron a ver lo esencial de nuestra fábrica. Nos enseñaron a ver que existe la necesidad de tener filosofía, que existe la necesidad de tener principios, que existe la necesidad de tener una política adecuada. Y por eso que hoy, ya estamos en el 2020, esta fábrica sigue existiendo desde el año 50. Gracias a ustedes por haberme atendido.